Gloria a Dios. Buenos días, hermoso día. ¿Usted puede respirar la libertad que Cristo le ha dado? Amén. Qué hermoso es saber que ya no somos esclavos, sino que hemos sido libertados. Y por eso en esta mañana démosle honra y gloria a nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y usted en esta mañana alabe a su Señor. Ahí unos minutitos más, levante sus manos y dígale, gracias Señor, porque no soy esclavo, porque he sido libertado por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y en esta mañana te reconocemos a ti, papá, como el suficiente, el digno de alabar y bendecir en esta hora para tu honra y tu gloria, porque un día, Señor, ahí donde estábamos nos alcanzaste y nos diste libertad a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Con un precio muy alto pagaste por nuestra libertad y estamos muy agradecidos, Señor. Gracias. Gracias por la sangre del Cordero, gracias por Jesucristo, por el Espíritu Santo y la vida que nos has permitido hasta el día de hoy. Amén. Y amén. Dele un fuerte abrazo a nuestro Dios esta mañana. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Tenemos el gozo en nuestro corazón, Señor, porque esta mañana podemos decir que aquí estamos, Señor. Un día más, Señor, para reconocerte, para alabarte, para bendecirte. Amén. Puede tomar su lugar. Queremos saludar a todos aquellos que a través de estos medios están viendo este culto, esta mañana de adoración a nuestro Padre Celestial. Queremos bendecirlos, queremos darle gracias a Dios porque a través de estos medios podemos llegar a muchos lugares donde a veces no pueden venir ellos a tomar un asiento, un lugar en esta iglesia. Pero la iglesia sigue trabajando para que cada día más almas vengan a los pies de Jesucristo. Usted y yo somos testigos fieles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no necesitamos decir mucho, simplemente lo que Dios ha hecho en tu vida. Y la gente sabrá que hay una vida diferente. La gente sabrá que hay un Dios que puede cambiar toda situación y toda circunstancia. Bueno, pues en esta mañana le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir algo de su palabra. Nos quedamos con un rico sabor la semana pasada de los hermanos Garzón que vinieron y nos hablaron a los líderes, a los matrimonios, a la iglesia en general. Y fue de gran bendición para nuestras vidas y nos gozamos. Y una de las cosas es que nos enseñaron a ser intencionales, a no dejarlo nomás en un intento, sino llevar a cabo aquello que Dios nos está hablando a través de su palabra. Usted y yo estamos de acuerdo esta mañana en que la mejor solución que podemos tomar para cualquier situación es la palabra de Dios. Amén. Y hoy vamos a leer una porción de ella ahí en Santiago. Vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Santiago 1 y nos vamos a ir hasta el versículo 19. Y ahí nos habla que nosotros debemos ser hacedores de la palabra. Si nosotros verdaderamente queremos gozar de esa libertad y no ser esclavos, no nos podemos enlazar con los dichos de nuestra boca, con palabras necias o con situaciones difíciles en nuestra vida para estarlas viviendo, sino con gratitud, como hablaba nuestro hermano la semana pasada, que la gratitud es uno de los mejores sentimientos que pueden cambiar y transformar nuestros pensamientos. Y ahí en Santiago 1, en el versículo 19, el título es Hacedores de la Palabra. Esta mañana mi sermón lo titulé Comunicación, no lo titulé Hacedores de la Palabra, porque les voy a hablar acerca de varias formas de comunicación en nuestras vidas. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, por el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en lo que hace. Qué tremendo, ¿verdad? Es que la palabra de Dios nos dice y nos invita, nos hace invitaciones a través de esta hermosa palabra a que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y para ser hacedores de su palabra, muchas veces tenemos que cerrar la puerta que quedó atrás para poder abrir la puerta que el futuro nos trae a través de nuestro Señor Jesucristo. Dejar esa vida de tristeza, de falta de perdón, de amargura, de sentimiento con el que veníamos cargando antes de conocerle a Él. Por eso es antes de Cristo y después de Cristo. Y muchas veces nosotros sí recibimos a Jesús como nuestro Salvador. El problema es que seguimos teniendo un alma contaminada, llena de muchos sentimientos que no nos permite gozar de esa libertad que cantábamos hoy y de no ser esclavos precisamente del pecado y de la situación en que vivimos. Yo quiero compartirle esta mañana, en Efesios 5:15, hay una porción en la Nueva Traducción Viviente que dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino vivan como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y yo quiero decirle algo, es cierto que la palabra de Dios nos dice que en los postreros días los días serán malos, pero tú y yo, como hijos de Dios, podemos hacer que esos días sean buenos. Tú y yo podemos vivir en la esperanza de un Jesús que pagó para que tú y yo no pasáramos por esta tribulación y por estas decepciones, porque tenemos armas poderosas en Cristo Jesús y una de ellas es el perdón, para vivir todos los días, como decía en la anterior vez que prediqué, un día a la vez. Nosotros debemos de ser portadores de la palabra, llevar las buenas nuevas, tener una comunicación adecuada. Y con esto yo quiero dar inicio, después de haber leído la palabra, a esto que Dios trajo a mi corazón. Yo quisiera que cerrara tantito sus ojitos. Vamos a orar, aunque hemos orado, aunque hemos alabado. Padre Celestial, esta mañana venimos delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos en cada cosa que hacemos, Señor. Sin ti, Espíritu Santo, no podríamos ser dirigidos. Gracias porque esta mañana tú has traído una palabra a nuestro corazón para compartirla, Señor. Una palabra que esperamos, Señor, sea sembrada en tierra fértil. Papá, mete tu mano en cada corazón y saca todo aquello, lo que estorbe, Señor. Todo espíritu de distracción, todo espíritu de afán, de ansiedad que se está viviendo en estos últimos días, Señor. Y permite que venga esa frescura de tu palabra a renovar nuestros pensamientos y que el día de hoy, Señor, podamos recibir con gratitud en nuestro corazón lo que de tu corazón sale, Señor. Gracias, papá, porque esta mañana te ha placido a ti usar mi vida, Señor, como usarías cualquiera de los pastores que están aquí, Señor. Pero a ti te ha placido que este día, Señor, tú puedas hablar a la congregación de esto que has hablado a mi corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias por usar mi vida. Amén. Pues gracias esta mañana al Señor porque Él es bueno. Y bueno, yo empiezo esta plática de comunicación diciéndoles una verdad muy grande. Los hombres hablan mucho menos que las mujeres. Y bueno, aunque hay hombres también platicadores. Pero en lo general, las mujeres hablamos mucho más palabras, hablamos mucho más tiempo, mucho de más cosas que los hombres. Y esto es una gran verdad. Por tanto, en la Biblia hay un versículo que es para nosotras las mujeres y nos dice que tengamos cuidado de nuestras palabras. Esto viene ahí en Proverbios, más adelante los vamos a ver. Yo quiero decirte que comunicarnos es una de las formas que Dios nos dio para que pudiéramos expresar todo aquello que hay dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón, pero también tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Tenemos la habilidad de escuchar tres voces: la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de nosotros mismos. Y nosotros elegimos como seres humanos por dónde nos vamos. Qué bueno sería solamente escuchar la voz de Dios, porque ahí no nos costaría tanto y no nos equivocaríamos tanto. Pero por lo general hay muchos pensamientos en nuestra cabeza según lo que vemos, lo que oímos, lo que vivimos, lo que hacemos. Por eso esta mañana yo quiero hablar de tres clases de comunicación que tenemos en la vida. La primera clase de comunicación que nosotros tenemos es la conversacional. Es aquella que, aunque no conozcamos a la gente,
pues nosotros la mayor parte del tiempo pues no nos quedamos callados. Y por educación, incluso aunque no conozcas a la gente, le dices, hola, buenos días, hola, buenas tardes, hasta luego, que Dios te bendiga, bye. Esa es es conversacional, algo que no tiene mucha relevancia en nuestras conversaciones diarias, ¿verdad? La segunda es conversar y comunicar pequeños detalles. Ahí sí, ya lo hacemos con gente que tenemos más confianza y pues ahí hablamos un poquito de cómo nos fue en el súper, cómo nos fue en la iglesia, cómo nos fue en el trabajo. Incluso a veces, cuando ya hay algo de confianza, compartimos cosas familiares. Pero yo quiero hablarte esta tarde de la tercera clase de comunicación, que esa comunicación es la que tenemos que tener con nuestro Dios. Esa es la comunicación que debemos de tener con nuestra familia. Esa es la comunicación que nosotros debemos usar con nuestros hijos. Esa es la comunicación donde nosotros vamos a intimar con el Padre, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros nietos, y vamos a poder dejar algo de nosotros mismos. Esta es la comunicación de cosas íntimas del corazón. Aquellas cosas que muchas veces no se las revelas a cualquier persona. Pero yo quiero decirte que ahí tenemos que tener mucho cuidado con quién compartimos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras metas. Tenemos que tener mucho cuidado a quién le abrimos nuestro corazón. Porque la mayor parte del tiempo ahí vienen heridas al alma por las traiciones, por las decepciones. ¿A quién le abres tu corazón? Siempre tienes que tener mucho cuidado que a la persona que tú le abres tu corazón, 1, te ame, 2, te entienda, y 3, sea una persona que te va a dar un buen consejo. Y el buen consejo solamente viene a través de la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres un filtro para saber a quién les cuentas tus cosas, empieza a buscar gente que conozca y tema al Señor y ame a Dios con todo su corazón. Porque aunque somos seres humanos y nos vamos a equivocar, si tenemos el Espíritu de Dios, será más fácil poder aconsejar y llegar al corazón de las personas en su intimidad. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando una persona viene con nosotros a una consejería, está desnudando tu alma. Está hablando de las cosas íntimas de su corazón. Te está diciendo, ayúdame, porque muchas veces solo no podemos. Y es bueno reconocer que solo no puedes. Sé que estaba un poquito el día así tranquilo, medio nubladito, algunos los veo cerrando sus ojitos, pero yo quiero decirle que esto se va a poner bueno. No se duerma, ponga atención. Amén. Entonces, la comunicación se da entre parejas, entre matrimonios, entre gente cercana, con quien nosotros hablamos de nuestros deseos, de aquello que, de nuestras intimidades y nuestros sentimientos. A veces dejamos ver las cosas que no le contaríamos a nadie. Expresamos sueños, revelamos las visiones, las experiencias espirituales y sobre todo, a veces tenemos hambre de compartir nuestra relación con Dios. Esta comunicación íntima del corazón es la comunicación que nuestro Dios quiere con sus hijos. Esta es la comunicación que Dios te está diciendo esta mañana, hijo, te creé como papá, para que como hijo vengas a mí y me abras tu corazón. Él nunca nos va a defraudar. Él nunca se va a burlar de nosotros, ni se va a reír de nuestras experiencias. Él jamás va a tener una crítica para nuestra vida o un sarcasmo. En determinado momento Dios usa al Espíritu Santo para redarguir nuestra vida. Y cuando Él redarguye nuestra vida, nos incomoda y nos hace sentir en ese momento que no estamos haciendo bien, obrando bien o tratando bien a alguien. Esa es la comunicación que Papá Dios tiene con nosotros, pero por lo general su gracia y su favor nos abrazan y nos dicen, no estás sola, yo estoy contigo. En momentos difíciles, en momentos de enfermedad, en momentos de perder un ser querido, a través de la comunicación del Espíritu Santo es como podemos ser consolados y confortados.
La esperanza llega a nuestro corazón cuando podemos, con una sinceridad, permitirle a Dios que entre en la intimidad de nuestro corazón. Y en lugar de írselo a contar a muchas gentes, yo te aseguro que lo mejor es primero ir directamente con Papá Dios. Muchas veces lo hacemos, sobre todo las mujeres, yo me he dado cuenta, necesitamos ser escuchadas. Las mujeres necesitamos contar muchas veces lo que nos sucede para sentir que hemos liberado todo lo que hay dentro de nosotros. Y a veces equivocadamente vamos con una persona y con otra y con otra y con otra. Y si no escuchamos lo que deseamos escuchar, a veces seguimos buscando hasta que alguien nos diga, lo hiciste bien. Aunque el Espíritu Santo muchas veces nos está diciendo, no, lo hiciste bien. Entonces cuando nosotros vamos primero que nada con Papá Dios, ¿sabes, papá? Durante este día me sucedió esto. Yo necesito decirte, Señor, que no me sentí muy a gusto con la situación que viví. Yo quiero decirte que tengo dudas si actué con justicia, con gracia, con amor, con esta persona. No sé si le ha pasado, pero a mí en lo personal a veces, estando en un grupo de personas, de repente suelto alguna palabra y en cuanto la solté me arrepiento de haberla soltado y trato de componerlo y le digo, papá, ayúdame. Que tu gracia, Señor, y tu favor, o a veces el Señor me detiene de plano y me dice, eso no lo digas. Qué bueno es tener el Espíritu Santo, porque nosotros mismos nos equivocamos tanto. Qué bueno es que nos podamos guiar por ese maestro que sabe lo que el corazón de Papá Dios quiere. ¿Sabe que mientras yo estudiaba esto decía, wow, Señor, gracias porque un día, Señor, equivocadamente yo caminaba en la vida. Y tú fuiste por mí ahí donde yo estaba. Y hay mucha gratitud en mi corazón, Señor. Pero no solo puedo vivir con gratitud. Yo tengo que tener esa íntima comunicación con Dios. Y si yo tengo una buena comunicación con Papá Dios, yo voy a tener una buena comunicación con mi esposo, con mis hijos, con mis nietos. Porque hay un proverbio que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y wow. De verdad que yo a veces escucho a gente cristiana hablar y digo, Papá Dios, ¿son cristianos o son cristinos? Porque de verdad muchas veces me duele escuchar lo que la gente está hablando. O tonterías, o críticas, o chismes, murmuraciones, crítica, y de veras me duele mi corazón. No que yo nunca lo haya hecho, porque todos en algún momento tenemos debilidades. Pero desde que permití que el Espíritu Santo empezara a hablarme, a enseñarme, a redarguirme, créame que está haciendo una fusión muy importante en mi vida. Es inmediato que el Señor me hace sentir incómoda cuando estoy en una situación que a Él no le agrada. Inmediatamente, no espero a que llegue la noche para ponerme a cuentas. Inmediatamente ahí donde voy, si voy manejando, si voy platicando con alguien, si alguien me está contando algo y yo sentí que no fui adecuada, ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Y créame que Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Y en la práctica de la comunicación con Dios, empieza a haber una práctica diferente en nuestras vidas. Se empieza a llenar nuestro corazón de su palabra, de sus sentimientos, de su voluntad, y es menos difícil que cometamos errores. Quiero decirte en esta mañana, ¿me permites mis lentes, mi amor? Me subí sin ellos. Que el mejor consejero es el Espíritu Santo y el mejor oidor es Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tú quieres que alguien te escuche y que pueda entenderte, ve a la Trinidad. Ellos anhelan que tú tengas esa confianza con ellos para poderte ayudar. Y si tú decidiste que tu Señor y Salvador era Jesucristo y lo hiciste Señor de tu vida, demuéstrale con tus hechos que en Él es en quien confías. Sí es bueno ir a un mentor, sí es bueno ir a consejería, sí es bueno tener a nuestros pastores que nos escuchan y nos aconsejan. Es muy bueno porque son las mejores personas idóneas que nos ayudarán a, en determinado momento, un consejo adecuado a la voluntad de Dios. Pero qué hermoso es cuando puedes escuchar la voz de Dios y directamente de su corazón puedes recibir una enseñanza. ¿No los encuentran, mi amor? ¿Ya? Ah, ok. No, están en una bolsita,
Bueno, si no, ok, vamos a ver. Ok, entonces yo les hablo que esa... Gracias, mi amor. No sé por qué me subí sin ellos. Esta clase de comunicación es la que Papá Dios está esperando en nuestras vidas para ayudarnos con la demás comunicación con la demás gente. Esta clase de comunicación no se da tan fácilmente debido en el mundo, con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestros hijos, debido a los desacuerdos, a las peleas, a los argumentos verbales. ¿Cómo tenemos argumentos, verdad? Siempre tenemos, sobre todo la justificación, es uno de los argumentos bien tremendos dentro de la comunicación. Es más, a veces no escuchamos el consejo por estarnos justificando. Yo recuerdo que un día que le fui a preguntar algo a mi pastor, mi hermano Paco, y yo tenía poquito de estar viniendo a esta iglesia, y le dije algo, le pedí un consejo, y antes de que dijera nada, él ya me estaba diciendo alguna palabra que yo sentí que tenía que justificarme. Y me justifiqué delante de él. Y me acuerdo que con mucho amor me dijo, Pati, escúchame, no te justifiques. Y desde ese día yo paré mis antenitas y dije, ¿qué es la justificación en la vida de un ser humano? Y entendí que la justificación adormece el espíritu, porque no puedes recibir el consejo adecuado a tu vida cuando tú estás argumentando algo con lo que te quieres defender. Estás más involucrado en quererte defender que en querer recibir el consejo. Te quieres justificar, quieres no sentirte mal. Pero sabe una cosa, a veces es bueno sentirnos mal si nos vamos a salir de una situación equivocada. A veces es bueno discutir una situación sin llegar a pelear para llegar a un acuerdo. Y yo algo que a mí no me gustaba era discutir, y sin embargo lo hacía muy a menudo, porque a mí me gustaba aclararlo todo. Y mi esposo es una persona que no le gustaba hablar demasiado. Entonces cuando yo discutía con él, peleaba, porque esa es la verdad, todos los matrimonios de alguna manera algunas veces peleamos, me decía él, Pati, por favor, ahorita no quiero platicar. Estaba molesto. Y él sabía que cuando estamos molestos puede salir de nosotros palabras que nos podamos arrepentir. Pero yo era muy terca. Y estaba, no, pero es que ¿por qué viste las cosas así? A ver, ¿cómo las viste? Yo quiero que me digas cómo lo viste, porque te veo muy molesto y yo no lo hice de esa manera. Ahí aprendí algo muy tremendo que les quiero compartir hoy y que Dios me recordaba anoche. Hay un espíritu de tergiversar en nuestras vidas que Satanás, nuestro adversario que está como león rugiente, le gusta usarlo de una manera muy adecuada en las familias, en los hogares, con los hijos, con las nueras y las suegras. Tú lo dices de una manera y ella lo entiende de otra. Tú lo estás diciendo con una intención y se recibe con otra. Y a veces no es qué dices, sino cómo lo dices. Por eso esta tarde al compartir este tema de la comunicación y hablar de ese espíritu, porque es un espíritu que llega a dominar las familias, y encontré la definición de tergiversar. Dice, dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos, cambiar el sentido de algo, dar vuelta, cambiar la forma como se dice. Eso es lo que significa tergiversar. Y yo me di cuenta que desde el noviazgo había cosas que Satanás se había encargado de tergiversar en la vida de mi esposo y la mía. Los hermanos nos hablaron de la vida familiar, del matrimonio y de algo maravilloso que podemos ir haciendo. Pero nosotros, si no tenemos una comunicación adecuada, siempre va a haber cosas que tendremos que cambiar o de las cuales tendremos que pedir perdón. Yo me di cuenta que ese espíritu operaba mucho en la vida de mi esposo y mí. ¿Y sabe por qué opera ese espíritu? No crea que es por culpa del diablo todo. Esta mañana le voy a decir que mucha de la culpa es nuestra. Y le voy a decir por qué. Yo vengo de una familia, de una educación, de una formación, de unos valores. Él viene de otra familia, con otra educación, con otra formación y muy parecidos los valores. Pero sin embargo, él en su manera de ser le enseñaron ciertas formas de vida que a mí me las enseñaron diferentes. Y desde el noviazgo sucedían situaciones que yo no entendía. Y decía, ¿por qué se fue Memo cuando éramos novios? Nomás de repente se me desaparecía, no se despedía. Es que se había ido muy enojado. Y yo decía, ¿por qué se enojó?
O sea, yo por aquí ni me pasaba porque se enojó. Pero luego yo le hablaba por teléfono y le preguntaba, amor, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Me contestaba. Ya desde que me contestaba así, yo decía, algo está pasando, algo equivocado está pasando. Y me ponía yo a repasar, ¿qué hice, ¿verdad? Para ver qué había hecho. Porque él no me decía, él era un hombre de muy pocas palabras. Y yo le decía, ¿te molestaste por algo? Como si no me conocieras, me dijo. Pues no lo conocía, era mi novio y yo no conocía muchas cosas de pensar de él. Pues entonces yo le decía, pues no sé qué hice, pero perdóname. Porque yo lo veía muy, muy molesto. Total, pasaba esa situación. Nos casamos y no le quiero decir que pasó una sola vez, pasó muchas veces. Y yo me casé sin lograr entender por qué esos arranques de él que se iba y que yo no sabía por qué. Pero dije, algún día lo voy a entender. Y todas las mujeres cuando nos vamos a casar decimos, ay, cuando me case va a cambiar. Ay, cuando me case con mi amor, yo voy a transformar muchas cosas de las que veo en él. Y una de las cosas que yo sí sabía es que no había tenido una buena infancia, que había crecido sin papá, que su mamá había sido dura, en fin. Sin embargo, era un hombre con muy buenos valores. Pero yo decía, mi amor lo va a cambiar. Mi amor lo va a transformar. Eso serio y eso que tenía cara así como que siempre andaba así como enojado. Dije, no hombre, cuando ya pruebe las mieles de vivir juntos, esto se va a transformar en pura dulzura. Y quiero decirle que sí se ha cambiado y sí se ha transformado, pero no fue por mí. Fue porque un día él conoció a Jesucristo. Y papá Dios empezó a trabajar con su vida y con la mía, porque también había que trabajar con la mía. Yo estaba muy chifladita. Sí, la verdad que yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo y lo digo para honra y gloria de Dios. Él fue mi segunda educación. Me fui con él cuando tenía 18 años, bien casadita, por las dos leyes. Porque dije, me fui. No, bien casadita. Y yo le voy a decir que yo estaba muy chiflada, muy, muy chiflada. Y pues bueno, yo vine después de 5 varones, lo he compartido en alguna ocasión, y de 4 varones, perdón. Y mi papá me tomó como una bendición tan grande en su vida y yo sentía el respaldo de papá. Y de alguna manera yo siento como que él tenía alguna preferencia por mí, o así lo sentí yo, porque a veces nosotros nomás no lo creemos ni es, pero yo así me creía en aquel entonces, ¿verdad? Y papá satisfacía todas mis necesidades y algunas que no eran necesidades, sino necedades dentro de mi vida. Y una de ellas era que pues yo nací muy enferma, entonces tenían mucho cuidado de mí. Yo nomás decía, ¡ah! Y mi papá me agarraba y me llevaba al hospital. Y yo nomás decía, me siento muy mal. Y no, inmediatamente al San José. Y yo ya les conté en alguna ocasión que la parte nueva del San José la hicieron conmigo las monjitas, porque ahí yo iba a dar 1 o 2 veces por mes y 2, 3 días. Y pues nada más me ponían un suerito, me daban un Lexotan para que me tranquilizara y me mandaban a mi casa. Y cuando me casé, un día le hice a mi esposo la misma situación que hacía en mi casa, ¿verdad? No era fingido, yo me sentía mal. Pero en aquel momento yo le dije, me siento muy mal. Y agarró y me dijo, ven mi amor, acuéstate. Y yo le dije, llévame al hospital. Me acuerdo que estaba yo muy desesperada. Y me dijo, no chiquita, yo no tengo el dinero que tiene tu papá. Nunca te ha pasado nada desde los 5 años que tengo de andar de novia contigo. Ahorita te doy tu Lexotan, te acuestas, no nos cobran ni un 5 y se te pasa, mi amor. Ahorita voy a orar por ti. Yo dije, ¿con quién me casé? Me voy a morir y no le va a importar que me muera, porque yo según necesitaba ir al hospital. Yo quiero decirles que le doy tantas gracias a Dios, porque me enseñó a creerle un Dios que podía cambiar mi situación. Él me enseñó a orar y clamar al Dios verdadero y al médico de médicos, y me enseñó a confiar en Él y a cambiar la chiflación por una fe muy grande y depender de Dios. Sí hubo ocasiones en que tuvo que ir corriendo conmigo al hospital a lo largo de la vida, pero eran necesidades, no necedades. Y así somos las mujeres, cuando sabemos que las lágrimas o la enfermedad, pues somos medias manipuladoras, ¿verdad? Y de repente por ahí usamos el llanto para que el hombre se sienta mal, y por ahí usamos nuestra tragedia para que nos compadezcan. Pero yo quiero decirles que las hijas de Dios somos mujeres victoriosas. Somos mujeres que vamos a papá y nos da una solución diferente y no quiere que nadie nos vean con lástima. Dios quiere que nos vean con gracia y con amor.
y que tenemos un Dios proveedor de nuestras vidas. Entonces ese espíritu de tergiversación o tergiversar en nuestras vidas operó durante mucho tiempo. Y fue hasta que una vez nos lo reveló el Espíritu Santo que pudimos, mi esposo y yo, darnos cuenta que muy fácilmente caíamos en las trampas del enemigo a través de ese espíritu que llegaba a nuestras vidas. Y ese día que nos dimos cuenta de ese espíritu fue porque una madrugada nos despertó al mismo tiempo el Señor. Estábamos en la iglesia Ágape de Laredo, Texas, ahí dormíamos porque en un tiempo fuimos copastores allá en la iglesia de Laredo, Texas, y nos íbamos desde el viernes y nos regresábamos el domingo, y un sábado en la madrugada nos despertó el Señor. Estábamos leyendo un libro de sanidad interior en nuestras vidas y Dios estaba hablando a nuestro corazón. Ahí empezó el ministerio que Dios nos ha dado para poder liberar y poder sanar. Y entonces empezó por nosotros mismos, porque habíamos estado equivocados mucho tiempo. Y entonces ahí en la iglesia puse la cafetera, nos tomamos un café a las 3 de la mañana y me dijo, Dios está hablando a mi vida, me dijo mi esposo. Y esa vez empezó hablando él. ¡Wow! Cuando el orden de Dios, ¿verdad? Siempre la que hablaba era yo, pero esa vez él empezó a hablar. Y me dijo, Pati, Dios está hablando a mi vida. Y quiero pedirte perdón por algunas cosas que yo vi mal y que no eran como yo las veía. Le dije, pues yo también te quiero pedir perdón porque muchas veces yo entiendo mal lo que tú haces y no lo veo como tú lo haces. Y a ver, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Y así empezamos a comunicarnos. Oiga, quiero que sepa que nos dieron las 6 de la mañana, vimos salir el nuevo sol, y hablando y hablando y hablando y sacando todo aquello que un día fue una equivocación en nuestras vidas y nos dimos cuenta que no era 1, ni 2, ni 3 las veces, que ese espíritu de tergiversar en nuestras vidas nos había llevado a tener situaciones de pleito, de falta de comunicación, de malos entendidos a través de lo que yo creía entender o de lo que él creía entender. Así es que a partir de ese momento doblamos rodillas y empezamos a reprender el espíritu de tergiversación en nuestras vidas y a no darle cabida a nosotros, porque nosotros somos los que le abrimos la puerta. Él no se mete y se cuela nomás porque sí. Yo soy la que a través de mis pensamientos le digo a Satanás, pásale, éntrate, ponte cómodo y empiézame a torturar. Aunque usted lo vea como de risa, es la verdad, es lo que hacemos cuando le damos vuelta y vuelta y vuelta a las cosas negativas de nuestra vida. Y una de las cosas es que si te sucede una situación en tu vida, dices que la perdonas, pero no la olvidas. Y eso es una realidad porque tenemos una computadora también hecha en nuestro cerebro que no se olvida, pero sí se supera sin dolor. Y superar sin dolor es dejarlo en el pasado. Y esas son de las cosas que no hacemos. Y cuando de repente el hombre tiene alguna actitud que nos recuerda algo que ya vivimos, vamos, pero sobre de ello de una manera tan triste, porque en lugar de unir, desunimos. Y lo hacemos no nomás con nuestra pareja, con todo aquel que convivimos. Si nosotros tenemos, ahora sí que, los datos en la mano y los vivimos alguna vez, después los usamos como crítica, y la crítica como juzgar, y el juzgar nos lleva a un pecado muy grande delante de Dios, porque a veces no es verdad. Muchas veces Dios ya redimió, muchas veces Dios ya restauró, muchas veces Dios ya dio oportunidad y los seres humanos no estamos dando la oportunidad que Dios dio. Nos volvemos un pasado y se dice que se prohíbe pescar cuando Dios al fondo de la mar envía nuestros pecados y no se vuelve a acordar de ellos. Pero el ser humano sí lo sacamos a colisión y empezamos a pelear, sobre todo con los que tenemos más cercanos. Y a decirle, ¿te acuerdas cuando me hiciste? Ya hace 30 años, ya hace 20, y hay gente que hasta de 50 se acuerda. Y viven en ese pasado tan triste que no los lleva a vivir en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, por una falta de comunicación errónea, usando cosas que Dios ya desechó y nosotros vamos a la basura y las volvemos a sacar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Yo quiero hablarte esta mañana que las palabras tienen un poder tan tremendo en nuestras vidas. Este pequeño musculito que se llama lengua puede desatar una tormenta, puede desatar la ira de un hombre, una guerra, si nosotros no tenemos cuidado. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y de dónde cree que viene el furor del hombre? De lo que escucha, de lo que ve, de la actitud que tenemos. Dice, las palabras tienen poder y muchas veces causan heridas por la forma en que se dicen,
más que por la forma, más que lo que queremos comunicar, es la forma que empleamos para decirlo. Me acuerdo que mi esposo en un tiempo me decía, tú y tus colitas, y yo no sabía que era eso. Pues las colitas es lo que le agregas a la entonación, porque a veces decimos lo mismo, pero con una entonación que deja mucho que ver. Y entonces mi esposo usaba esa frase y me decía, tú y tus colitas. Cuando pasábamos por una situación difícil, yo duraba varios días con esas colitas. ¿Por qué? Porque no las había dejado. Pero un día le doy tantas gracias a Dios que me mostró ese tipo de errores en el que yo estaba cayendo. Y decidí ir por todo, por mi matrimonio, por mis hijos, por mis nietos, por dejar una herencia espiritual. Y empecé a darle la cabeza al diablo, dejando atrás mis pensamientos equivocados y mis colitas por bendición en mi boca. Por decir, Señor, lo que yo no puedo cambiar, solo tú lo puedes cambiar. Y ese es otro de los pasos de los que quiero hablar. Nosotros no podemos transformar a nadie. Nosotros nos pasamos mucha vida tratando de que nuestros familiares cambien. Queremos cambiar al hijo, queremos cambiar al marido, queremos cambiar al sobrino, queremos cambiar al que llega a nuestra casa. Y porque tenemos un espíritu de madres, pero nuestra formación nomás es con nuestros hijos. Un esposo no quiere una mamá. Un esposo quiere una compañera fiel, que lo admire, que lo ame. Un esposo lo que quiere es que llegar a su casa y saber que ahí va a encontrar todo lo que no encuentra en la calle. Y no estoy hablando de un mujerón. Estoy hablando de una mujer que lo ame, que lo abrace, que lo comprenda, que no lo critique, que le haga sentir que él es el mejor y que si se equivoca puede volver a empezar. Déselo al Señor. Déselo al Señor. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y yo quiero decirle que no es tanto lo que nuestras manos hacen, sino lo que nuestra boca dice. Muchas veces nosotros lo que decimos no va a edificar a nuestra casa, a nuestros hijos. Yo recuerdo que las palabras es algo que puede ir tan grande a un hijo que lo podemos dejar enano espiritualmente, enano moralmente. Si le decimos a un hijo, siempre es lo mismo contigo, tú nunca vas a cambiar, siempre te equivocas en lo mismo. ¿Sabe qué vas? La actitud de ese muchacho va a decir, ¿para qué me esfuerzo? Mi mamá no cree en mí, mi papá no cree en mí. Es más, se lo llegan a adjudicar. Yo les he platicado y se oye como risa que uno de mis hijos cuando estaba chiquito, pues siempre tiraba las cosas, los refrescos y todo. Y yo siempre le decía, contigo siempre es lo mismo, cada que lo tiraba. Y sabe que Dios me llevó a pedirle perdón a mi hijo, porque no crié en él algo que pudiera superar ese problema, sino que yo metí en mi hijo la idea de que siempre lo iba a hacer de esa manera. Una vez un tío lo invitó a dar una vuelta y él traía un refresco en su mano y todos, eran muchos sobrinos, todos traían su refresco. Y le dijo, tío, espéreme, déjeme dejar mi refresco. No, hijito, tráetelo. Traían tapita y traían popote. Tráetelos, todos llevan el refresco. No, tío, yo no, es que yo siempre lo tiro. Y le dijo, no, hombre, no lo vas a tirar, trae tapa y trae popote. Y donde mi hijo se sube, quién sabe cómo apachurra el vaso, se le abre la tapa, se le cae el popote y derrama todo el... Yo le dije, tío, yo siempre lo tiro. Sí, da risa, pero ¿sabe una cosa? Cuando mi hijo me lo platicó, yo lloré. Porque comprendí lo que había hecho en el corazón de mi hijo. Fue inseguridad lo que a mi hijo le hizo tropezar con ese vaso. ¿Y quién había metido la inseguridad en la vida de mi hijo? Yo. Siempre es lo mismo contigo, nunca vas a cambiar. Pero un día, la revelación del Espíritu Santo nos llevó a pedirle perdón a nuestros hijos también por todas esas cosas que habíamos hecho, que en su momento habían herido el corazón de nuestros hijos. Y usted hiere el corazón de muchas personas todos los días con una situación o con otra, y a veces ni cuenta nos damos, esa es la verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado con la comunicación que sale de esta boquita que Dios nos dio. Una de las causas por las que no tenemos una buena comunicación, apúntele si trae con qué apuntar, por falta de respeto. Cuando nosotros no respetamos con la gente con la que vivimos, lo más seguro es que nos vamos a equivocar. Por falta de identidad. Si usted está teniendo una mala comunicación, es porque usted no está tomando el lugar de hijo de Dios. Y usted no está actuando como un hijo de Dios, ni llevando la bendición en su boca. Por no saber escuchar, por falta de comprensión y por baja
estima. Y la baja estima nosotros la creamos a través de lo que comunicamos en las personas. Esta mañana Dios le está hablando a su corazón y le dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablan tus hijos? ¿Qué habla tu esposo? ¿Cómo se refiere a ti? ¿Cómo tú te refieres de él? De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando sabemos oír y podemos entender lo que hay en el interior de la gente, podremos ministrar el corazón de las personas. Y Dios nos dará la palabra correcta para su necesidad. Fíjense lo que dice esto. No es yo tengo la palabra correcta. El Espíritu de Dios pondrá en mi corazón y en mi boca la palabra correcta que llegue a tu vida. Cuando escuchamos a las personas, se sienten de una manera tan especiales en nuestras vidas que logran soltar una carga o una culpa o una herida o una presión. Muchas veces necesitan quejarse con alguien o hacernos una confidencia. ¿Cómo estamos tomando? ¿Con qué seriedad estamos teniendo que alguien nos abra su corazón? Cuando una persona tiene algo, alguien que la escuche, fíjese lo que dice esta persona. Cuando una persona tiene a alguien que la escuche, tiene el regalo más grande de la vida. Y de eso nos quejamos muy seguido las mujeres, de que el esposo llega cansado, llega abrumado a la casa. Nosotros tenemos todo el día trabajando y con ganas de que llegue el marido para soltar las 15,000 palabras que no hemos hablado en todo el día. Y el marido solo quiere ver la televisión, agarrar el control y descansar un rato de la rutina de su trabajo. Yo no les digo que es malo que lo haga, pero a las mujeres les voy a dar un tip. Dele una buena comida, trátelo bien, apapáchelo cuando llegue, deje que prenda el televisor, deje que vea un ratito la tele y luego le dice amorosamente: mi amor, tendrás un tiempo para escucharme. No le diga para mí, porque él le va a decir: aquí estoy. Es lo primero que le va a decir el varón. Aquí estamos en la misma casa y en la misma recámara, pero no tenemos un tiempo de calidad. No hemos tenido una conversación. Y no te quiero hablar de los hijos ni de la comida que hice, de lo que hay en mi corazón. Yo le aseguro que va a voltear y la va a ver, porque siempre estamos hablando de los hijos, de la comida, de la casa, de las cosas que... No, tenemos que ser sabias para que ellos aprendan a escucharnos. Mi esposo sabe que cuando yo lo interrumpo en su despacho, que es un lugar sagrado, es su aposento con mi Dios, él sabe que no voy por cualquier necedad. Ya hace tiempo que él sabe que cuando yo voy y me asomo y le digo: te falta mucho. Esa expresión mía, con amor, no con reproche, no, te falta mucho. ¿Se fijan como dije lo mismo y de diferente manera? Voy y le guiño un ojo y le digo: mi amor, te falta mucho. Cuando yo le hago esa expresión a mi esposo, quiero decirle que la mayor parte del tiempo mi esposo cierra su libro, se para del despacho y se va a la recámara conmigo. Y vemos un programa o hablamos de nosotros, tenemos un tiempo de calidad. Porque hace mucho tiempo que no le digo: mi amor, te falta mucho, para quejarme. Porque entonces le aseguro que él no cerraría el libro. Tenemos que ser sabias. La mujer sabia edifica la vida de los demás. Y la mujer necia con sus manos la derriba. Por último, voy a compartir con ustedes. Debemos aprender a ser sabios, a escuchar sin interrupción, a hablar con la verdad, con transparencia y conocer el lenguaje del amor de cada miembro de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y es muy importante respetar la forma de ser de cada quien. Yo quiero decirle esta mañana que hay 5 lenguajes del amor. Y mi lenguaje del amor no es el lenguaje del amor de mi marido. Mi lenguaje del amor no es el lenguaje de mi hermano. Mi lenguaje del amor no es el lenguaje de mis amigos. Todos tienen un lenguaje distinto porque Dios no nos hizo por maquila todos igual. Nos dio una libertad de expresión, nos dio una forma de ser diferentes. Y sabe que tiene un propósito cuando Dios une casi siempre una persona de una forma de ser con otra bien diferente. Dicen que se juntan el agua y el aceite, pero ahí sí se pueden mezclar, porque los mezcla Dios, no los mezclamos nosotros como seres humanos. Sí se puede transformar, pero no lo va a cambiar usted, lo va a transformar el Espíritu Santo. Y no corra, no quiera ser usted el que cambie a su pareja, a su hijo, a su sobrino. Deje que el Espíritu Santo ministre el corazón de sus seres queridos. Vaya con él y diga: el Espíritu Santo, aquí yo no puedo. Sabe que mi esposo muy seguido me decía: yo por eso dejo que el Espíritu Santo trate contigo.
A mí me dolía tanto que él me dijera eso, porque inmediatamente como ser humano, como esposa, yo sentía, él no quiere tratar conmigo. Yo no veía que me estaba poniendo en las mejores manos, sino que yo estaba viendo, no quiere nada conmigo. Y no es que no quisiera nada conmigo, no quería nada conmigo como yo me ponía en esos momentos. Y ahora lo entiendo, para honra y gloria de Dios. Estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Para honra y gloria de Dios, hemos dejado que el Espíritu de Dios guíe nuestra relación matrimonial. Y ¿sabe una cosa? Sembramos para este tiempo. Mi esposo y yo ya estamos solos, nuestros hijos ya partieron y estamos en una segunda luna de miel. No le voy a decir que no tenemos problemas, no le voy a decir que no estamos en desacuerdos, pero hemos aprendido que los desacuerdos puestos delante de Dios se solucionan de la mejor manera. Y cuando algo Él no puede conmigo, Él va directamente con quien sabe que puede, porque tengo esa ventaja de que soy obediente al Espíritu Santo. Y siempre le digo, yo no sé qué haces con el Espíritu Santo que siempre está a tu favor. Porque apenas estoy enojada con Él por algo y Él me empieza a hacer ver algo que no he visto en Él, que no actuó como yo lo sentí, y empiezo, ¿y así lo haces con Él como lo haces conmigo? Porque a Dios también le digo a veces, Señor, así como me hablas a mí, ¿le hablas a Él? Pero después me doy cuenta que sí, trata con los dos. Y bueno, pues yo le quiero decir que si no fuera porque Dios está en nuestras vidas, no hubiéramos llegado a 44 años, definitivamente. Somos tan diferentes, pero hemos aprendido que somos el complemento. Él tiene lo que me hace falta. Y muchas veces esa ayuda idónea que Dios le puso, lo ayuda a salir de sus situaciones emocionales. Él necesita la admiración de su esposa para seguir adelante. Él necesita que nuestra comunicación sea un fluir de bendición y no de quejas, y no de malas palabras, y no de colitas, como me decía él. Y gracias a Dios he aprendido a dejarla. Por último, con esto termino. Actos de servicio, que es el lenguaje del amor de mi esposo. Es hacer cosas que sabe que a su familia le ayuda y le agrada. Por ejemplo, un servicio, lavar los platos, sacar la basura. Cuando usted lo hace voluntariamente, uno se siente cómodo y apreciado. Hace poquito yo le compartí a alguien que yo pensaba que mi esposo no me amaba porque no me lo decía. Pero un día yo le dije al Espíritu Santo que me mostrara las veces que Él me decía que me amaba sin palabras. Y el Señor me dijo, te lo voy a mostrar. Y entonces empecé a ver situaciones que para mí eran obligaciones de Él, pero Dios me decía, te está amando. Cuando Él prendía mi carro, porque yo tenía que ir a trabajar, era un carrito viejito que necesitaba ser calentado antes de salir, y Él lo calentaba, me decía, te está diciendo que te ama. Cuando yo agarraba la basura a la carrera y la dejaba en la puerta, pues ni siquiera la alcanzaba a sacar, y luego la buscaba y ya no estaba, me decía, ya la sacó, te está amando. Te está amando. Cuando Él sabía que yo traía dolor en mis articulaciones y de repente ya las vasijas estaban lavadas, te está amando. Yo quiero decirle que llegué a darme cuenta que estaba en números rojos con Él, que las veces que yo le decía te quiero eran más que sin palabras. Él me decía que me amaba. Y dejé de preguntarle si me quería, porque di por un hecho que el amor que Él tiene por mí se lo dio Dios. Y que si ha durado conmigo 44 años, era tonto preguntarle, ¿me quieres? Ahora sé que me quiere. Y ahora muchas veces le digo, ¿verdad que me quieres? Me dice sí. Se ríe mucho porque yo hablo mucho y le digo, ¿verdad, mi amor, que soy lo más importante en tu vida? ¿Verdad que me quieres mucho? Mire cómo me contesta. ¿Verdad que soy una bendición para ti? ¿Verdad que los mejores años son los que estamos? Ay, qué cosas tan hermosas me dices. Si Él no habla y yo hablo, pues uso las palabras y me siento bendecida. El segundo es tiempo de calidad. Olvídese por un rato del celular, de la televisión, del internet y logre una buena comunicación con su familia, con sus hijos, con sus nietos. Intime. Si es posible, sálgase de vacaciones un fin de semana, busque un tiempo para jugar con sus hijos y con sus nietos, converse cosas importantes para la familia, deje la quejabanza a un lado. Este tiempo de calidad es tiempo para compartirlo con la familia. Y no dé por hecho que porque usted está sentado en un sillón viendo televisión, usted está con su familia. Hombres y mujeres, nosotros tenemos que pagar un rato de televisión para ver qué están pensando, qué están viviendo nuestros hijos. Dejemos los celulares a la hora de la comida, por favor. Y permítanos conversar dentro. ¿Cómo fue tu día? ¿Te gusta lo que te serví? ¿Traes algo? ¿Quieres que oremos por alguna cosa? A veces oramos de carrerita por los alimentos y nos olvidamos preguntarle a nuestros hijos si hay alguna necesidad por qué orar.
No esperen a que llegue el discipulado para poner su petición. Póngala dentro de su familia. El otro forma de demostrar el amor son los regalos. Hay gente que le gusta regalar. Yo soy una de las personas que me gusta dar. No cosas de mucho dinero, tal vez son cosillas que encuentro por ahí, pero que los di pensando en ti. Usted puede suplir alguna necesidad de los suyos. Si usted quiere dar, no compre por comprar, ni gaste por gastar. Vea qué necesita su hijo, su hija, su esposo. Y como yo le decía a mi esposo en un tiempo, teníamos un árbol que tenía unas flores que parecían orquídeas, y era la pata de vaca, le llaman a ese árbol. Y a veces a mi esposo se le olvidaba alguna de las cosas que yo festejo, pero no lo culpo, ahora sé que yo festejo todo. No nada más el aniversario, no nomás el cumpleaños. Yo le digo, ¿te acuerdas cuando me diste mi primer beso, mi amor? Y yo quiero que él tenga presente la fecha cuando me dio mi primer beso. Y yo, si usted me pregunta, fue un 14 de enero a las 2 de la tarde. Es que las mujeres así somos. Tenemos una memoria. ¿Usted cree que él se va a acordar? Pues no. Él nomás me dio el beso y se le acabó, ¿verdad? Él quería darme el primer beso, porque los hombres y las mujeres somos diferentes. Y no somos de Marte y de Júpiter, estamos en la Tierra y Dios nos hizo con un propósito. No quiera quitarle la identidad ni a su hijo ni a su esposo que Dios le dio. Deje que Él haga en la vida de su hijo, de su esposo y de su familia los procesos que Él tiene para cada persona. No quiera ser usted el que cambie a su familia, porque eso no va a tener bendición, va a traer pleitos y va a traer distanciamientos dentro de la familia. Y si a usted le gusta regalar, pues regale cosas que pueda disfrutar, cosas que le puedan servir. Pero ojo, cumpleaños no de televisiones, ni licuadoras, porque eso es para todo el mundo. Estamos esperando un regalo personal. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nos gusta dar. Si usted conoce el gusto de la persona, dele unos cacahuatitos, ¿verdad? Porque le gustan los cacahuates japoneses al pastor, a mi hermano Paco. Yo voy al mandado y ando en el mandado y me acuerdo, pienso en él, unos cacahuatitos para mi hermano. Lo estoy llamando, es una forma de decirle, eres importante para mí, me acordé de ti. ¿Y cuánto cuestan los cacahuates? No sé si 20 o 30 pesos, no me costó mucho, pero yo le aseguro que mi hermano, cada que le llevo sus cacahuates, lo hace feliz. Y a mí me hace feliz podérselos dar. Yo a mi mamá le regalaba lipstick porque mi mamá siempre se pintaba la boca bien roja. Y yo cada vez que encontraba uno más rojo, se lo compraba. Y un día me dijo, ay, tú me das puras mugritas, hijita. Pero a mí me hacía feliz darle a mi madre sus coloretes rojos. Cuando murió, no sabe, 2 años no compré coloretes rojos, porque me traje todos los coloretes que yo le había dado a mi mamá. Fíjense, fue una buena inversión. Entonces, podemos tener tiempo de calidad, acto de servicios, pero algo muy importante, y no lo dejé al último por ser importante, son las palabras de afirmación. Y esa es la comunicación que Dios quiere dentro de la iglesia. Un verdadero liderazgo, un verdadero discipulador, un verdadero mentor afirma a los que tiene a su lado. Los afirma, los consolida, los sostiene con palabras de afirmación. Cuando lo hace bien, le toma su hombro y le dice, lo estás haciendo muy bien. He pensado en ti para que seas mi Timoteo. Te he visto que amas a Dios. Te he visto que tienes ganas. ¿Así vas bien? Síguele. Y si él comete un error, no se lo esté recordando toda la semana. Si él comete un error, dígale, démosle vuelta a la página, esto ya pasó, ¿aprendiste algo? Viene lo mejor. Esa es la forma de tratar los errores con los que estamos. Tus palabras de afirmación dará identidad a tu gente, sabrá dónde está parado. Tus palabras de afirmación llenarán en las áreas emocionales, mentales, todo lo que ellos necesitan. Todo lo que ellos necesitan saber y recibir, que se puede. La palabra de ánimo llega a sus vidas para que no tropiecen. Y si tropiecen, está tu mano para que tú lo levantes. Nunca para que pongas el pie sobre ellos. Nunca para que tú señales su falta. Nunca para que tú le digas, ya sabía que no podía confiar en ti. Las palabras de afirmación van a consolidar al que Dios te está confiando en tus manos. Y ahí te está confiando un alumno, un hijo, un nieto, un esposo. Yo no sé si tú has pensado que el esposo que tú tienes te lo confió Dios. Y que a él un día le vas a dar cuenta. Eso está hablando como mujer, porque hoy hablé como mujer. Hoy hablé como esa hija que un día le pidió a Dios ser la ayuda idónea para la que me creó. Hoy hablé
con mis defectos, con mis virtudes, con lo que yo me he equivocado y les he abierto mi corazón en algunas áreas, en la intimidad de mi corazón. Si esto sirve para que tú puedas reaccionar y puedas cambiar y dejar que el enemigo siga usando el espíritu de tergiversación en tu vida. Hoy te hablé para decirte que el toque físico es importante, pero también es importante a quién se lo damos. El toque físico, por último, es una muestra de cariño a los seres que amamos, pero ese toque físico se usa casi siempre con los que están cercanos a nosotros, son parte de nuestra familia en Cristo o nuestra familia en la carne. Yo puedo besar y abrazar a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, pero tengo que tener cuidado cuando yo doy un beso, un ósculo santo a un varón o a una persona. Yo puedo besar y abrazar a mis hermanas y decirles que las amo y no hay problema. Pero debemos de tener mucho cuidado de quien no tiene temor de Dios. Es muy importante que no vayamos por ahí porque somos cristianos, repartiendo los besos a diestras y siniestras y los abrazos, porque a veces hay actitudes que pueden malinterpretar, sobre todo los varones. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosas para edificar nuestra casa, para no crearle problemas a nuestros varones y para nosotros darnos el lugar que como mujeres tenemos. Vestir adecuadamente y no permitir que se nos ande apapachando de más. Porque muchas veces creemos que es el amor de hermanos, pero de verdad muchas veces el enemigo ocupa esas cosas para traer situaciones de riesgo a nuestras vidas. Yo trabajé como empleada municipal y trabajaba con mucha clase de personas y hubo muchas ocasiones en que yo tuve que decirle a mis compañeros, no sé con qué clase de mujer estás acostumbrado a tratar, pero a mí me respetas, por la forma en que te querían saludar, por la forma en que te querían arrimar. Uno se daba cuenta de qué manera va el varón. Y ahí es donde tú tienes que ser muy honesta, hablar con verdad, ser íntegra para poner un alto. Y muchas veces deja que tus hijos te abracen, que tus hijos te den todo aquello que tienen. Abraza tú a tus hijos, dales ese amor que Dios te dio para dar. Dáselo a tu esposo, deja el orgullo a algún lado. Si estás enojada, al diablo le das en la cabeza cuando tú vas y lo abrazas porque estás enojada. De verdad, yo me volví especialista en darle en la cabeza al diablo, porque él está debajo de mis pies. Pero yo muchas veces lo dejaba que me trajera hasta acá con las situaciones que yo creaba en mi mente. No permita que la libertad que nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario le lleve a usted a vivir una vida de esclavitud por sus pensamientos, por sus actitudes, por sus palabras. Esta mañana póngase de pie, pongamos nuestra comunicación delante de Dios. Y yo no sé si mis errores se han identificado o si yo soy la única que me he equivocado de esa manera. Pero yo quiero decirle esta mañana que Dios quiere que nuestra comunicación sea santa y apartada para Él. Que en todo momento lo glorifiquemos a Él. Que tengamos la identidad de hijos de Dios y que podamos ir por el mundo diciéndole al Señor, quiero tener una comunicación adecuada, Señor. Quiero que todo lo que aprendí en el seminario de esta semana me sirva, pero que yo inicie, Señor, por una buena comunicación con los míos. Ayúdame a bendecir y permíteme no maldecir, ni criticar, ni juzgar, ni defraudar a aquellos que ponen su confianza en mí. Nosotros que estamos dentro de una iglesia, tenemos que guardar con celo santo aquello que a veces nos comparten en la intimidad del corazón y no irlo a contar a todas partes, porque ellos están confiando en nosotros. Papá, gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque sé, Señor, que te importan las familias, los hijos, que quieres que tengamos una buena relación, Señor, y una actitud adecuada con la identidad de tus hijos. Sé que tú, Señor, esta mañana has hablado al corazón de muchos y les has dicho, Señor, que tenemos que cambiar nuestra manera de ir caminando de acuerdo a nuestras propias decisiones o a nuestros propios pensamientos. Papá, renueva nuestros pensamientos. Una vez más te lo pedimos. Haz en nosotros real la sabiduría que viene de lo alto, la que en Santiago 1:5 has prometido para tus hijos, que nos darás abundantemente y sin reproches, si te lo pedimos, la sabiduría para poder ejercer aquello a lo que fuimos llamados. Gracias, papá, porque hemos entendido que podemos edificar, pero también podemos derribar, Señor. Hoy queremos ser de los que edifiquen, Señor, y queremos edificar en la simiente, en la roca que es Cristo Jesús. Que hoy, esta mañana, tú has escuchado, Señor, la palabra que has traído a la iglesia y se ponga por obra, Señor. Que podamos tener unas mejores relaciones, que no perdamos el tiempo, Señor. Que amemos a los nuestros y que podamos
respetarlos, Señor, y entender que nos creaste diferentes y que el único que puede cambiar eres tú. Espíritu Santo, toma nuestras vidas en tus manos. Sabemos que aún nos faltan muchos procesos por concluir, pero aquí estamos. Levante sus manos y dígale: aquí estoy esta mañana. El mensaje fue para mí, Señor, porque yo puedo hacer mucho mejor de lo que he estado haciendo hasta el día de hoy. El mensaje es para mí porque puedo honrarte, Señor, con mi vida entera y no permitir, Señor, abrirle la puerta al enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Que no sea por mi causa, Señor, que mi matrimonio sea destruido, que mis hijos no estén en la debida relación contigo y que tengan amargura, tristeza, decepción en sus corazones. Si esta mañana usted tiene a sus hijos ahí cerca y tiene la necesidad, pídales perdón. Porque muchas veces han salido de nuestra boca una comunicación inadecuada y hemos soltado palabras que los han herido. Si está a un lado de su esposo, abrácelo y propóngase: tengamos una buena comunicación. Usemos las armas que Dios nos ha dado esta mañana y enséñanos a entender el lenguaje de cada uno de los nuestros, Señor, no pretendiendo que sea el nuestro. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Quédate con nosotros, papá. Un feliz domingo para toda la congregación. Ame a su familia y use una buena comunicación. Dios les bendiga.